aunque últimamente se están utilizando cada vez más. Vamos a ver hablar un poquito de los quemadores que utilizan recirculación de gases de combustión. Recién veíamos el caso de los ciclos combinados donde utilizaban directamente gases de combustión. Hay otros casos en donde justamente para bajar lo que es la formación de óxido de nitrógeno, entre otras aplicaciones, existen otras posibilidades, para bajar la formación de óxido de nitrógeno lo que hacen es recircular parte de los gases de combustión hacia el quemador. Acá vemos un esquema que está simulando, por ejemplo, una caldera humotubular, en donde tenemos, después del segundo pasaje de gases, una recirculación de parte de los gases de combustión hacia el quemador, donde se produce la llama en el horno y así sigue parte de los gases recirculando permanentemente. Este es un ejemplo, no es de los más utilizados. Básicamente tenemos temperaturas relativamente altas en esta zona, puede estar en el orden de los 400, 500 grados también, parecido al caso anterior. En este ejemplo lo estaría haciendo a través de un inyector. El inyector está succionando los gases, un Venturi está succionando los gases y metiéndolo dentro del quemador de combustión, el quemador tradicional. Otro ejemplo sería, en vez de utilizar un Venturi, utilizar un ventiladorcito para succionar parte de los gases y meterlo dentro del quemador. También es poco utilizado porque justamente las temperaturas de gases que se toman acá todavía son altas. Se recircula una parte, pero la temperatura todavía es alta. Entonces, primero es una instalación compleja porque los materiales que hay que utilizar son materiales que resistan esa temperatura. Segundo, si en el caso de un ventilador también es bastante delicado un ventilador de ese tipo. Y uno de los efectos que queremos lograr, que es disminuir la temperatura de la llama, no se logra también porque estamos metiendo temperaturas de 400-500 grados. En realidad, si queremos reducir más, una posibilidad es mandarlo a la aspiración del ventilador, ¿sí? Desde acá mandarlo a la aspiración del ventilador y tomarlo de ahí, entonces se logra un poco más de enfriamiento de los gases. ¿Se mezcla con el aire entonces? Se mezcla con el aire de combustión en realidad, sí. En el caso anterior no lo veíamos, acá está esquematizado que va al quemador, pero en realidad se está mezclando con el aire de combustión en todos los casos. Equipar la temperatura, o sea, mezclar la temperatura... No equipara, se mezcla. En este es otro ejemplo, y el más utilizado de los ejemplos es tomarlo de la salida de la chimenea directamente, succionarlo, los gases, a través de un ventilador y mezclarlo justamente con el aire de combustión mandándolo al quemador. Este tipo de circuitos, tanto los que veíamos antes como merecen una lógica de control determinada. Cuando después veamos los requisitos que tiene que cumplir de seguridad un sistema de combustión, el barrido y todo eso, también tiene que hacer un barrido del circuito de gases de combustión. El barrido se hace con el aire normal, ¿no? Con el aire... Cuando el quemador va a arrancar, previo al arranque hace el barrido con el ventilador de aire de combustión con el circuito de gases cerrado. Una vez que terminó ese barrido, abre esto y hace un barrido de este circuito. Lo que no entiendo es cómo es que le baja la temperatura a la llama. Le baja la temperatura a la llama. Yo estoy metiendo a los gases de combustión que normalmente tengo acá, al volumen o a la masa de gases de combustión, le estoy agregando otra masa. En definitiva la estoy diluyendo, le estoy agregando una masa de gases un poco más fríos que lo que tenemos ahí. ¿Entiendes? Más fríos y no combustibles. Y no combustibles. Si la combustión es buena, no combustibles. La clapeta de arriba regula aire ambiente también, ¿es eso? ¿Cuál? La de arriba. ¿Esta? No, la de arriba. ¿Esta? No, este es el combustible. Pero del piloto. No, puede ser sí, el piloto, debe ser el piloto, sí, un combustible, sí. Combustible. No hay piloto. Una solenoide. Es un combustible, pero acá tenemos otro combustible. No, Este puede ser combustible líquido, este es combustible líquido, esto es combustible líquido y esto es gas. No, eso es lo que no es el aire central. Si tengo una carpeta ahí que... Puede ser aire central también, puede ser también aire central, pero Digo, por la simbología
Pero si fuese aire central, puede ser. También estaría tomado acá el ventilador, el aire central. Pero en definitiva el concepto de este esquemita en realidad es entender que el quemador utiliza un combustible, utiliza aire fresco como comburente, aporte del comburente, y parte de los gases de combustión que los estamos recirculando. Perdón, ¿no? Pero con la sensación que quiero recuperar energía, pero a su vez estoy ingresando un enfriamiento, por ejemplo, a la llama. Sí. Como que estoy perdiendo energía. Bueno, es una buena pregunta, pero en realidad estoy bajando la temperatura, pero el calor no lo estoy perdiendo. La energía que yo tengo acá adentro sigue estando. Yo lo que bajo es la temperatura. Se convierte en una mayor masa a una temperatura menor. La energía es la misma, ¿se entiende? Ahora, sí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estoy metiendo una mayor masa. La contrapresión de los gases a circular va a ser mayor también, porque tengo una mayor masa circulando. Para bajar los óxidos de nitrógeno. Esto es muy utilizado en instalaciones existentes. En vez de tener que cambiar el quemador, una forma de bajar el óxido de nitrógeno es hacer una recirculación de gases. La otra forma es poner un quemador con múltiples etapas, como veíamos antes, pero es mucho más costoso poner un quemador en múltiples etapas. Ahora, estamos bajando, si normalmente nosotros sin la recirculación de gases teníamos en el aire ambiente 21% de oxígeno, cuando estamos metiendo esto tenemos menos porcentaje de oxígeno. Entonces la llama tiende a desestabilizarse. Si es un quemador que no tiene una estabilidad muy buena sin esto, cuando nosotros lo agreguemos a esto seguramente no lo vamos a lograr. Siempre a costa de algo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia en tomar los gases de combustión a la salida y tomarlos adelante en la cámara? Bueno, básicamente acá generalmente, dependiendo del tipo de calderas, nosotros vamos a tener temperaturas de 200, 300 grados, 400 grados, mucho menores que tomarlo de acá. Entonces, este ventilador va a ser más simple de proveer, va a sufrir menos, es mucho más fácil de manejar. Como contrapartida, tenemos que tener cuidado con algo. Los gases de combustión, ustedes se acuerdan que tenemos algún rezago de oxígeno, trataremos que sea lo menos posible. Tenemos algo de CO2, o bastante de CO2. Tenemos vapor de agua, como dicen allá, y ese vapor de agua, que lo estamos tomando a 250 grados no pasa nada, pero cuando lo mezclamos acá con aire frío, si nos cae por debajo del punto del rocío, podemos tener condensaciones y poder estropearnos el quemador. Entonces hay que diseñarlo bien para evitar de tener condensaciones dentro del equipo o colocar materiales adecuados para evitar que las condensaciones, claro, para evitar que el punto de rocío me caiga por debajo del valor en donde se empiezan a condensar, en la temperatura. Por lo general la economía o el rendimiento lo sacan precalentando el agua de consumo de la caldera, no. No, pero esto no es para mejorar la eficiencia, En este caso no, en este caso es para bajar los óxidos de nitrógeno. Puede haber otro tipo de aplicaciones, pero en este caso es para bajar el óxido de nitrógeno. En algunos casos, por ejemplo, en alguna de estas centrales, no me acuerdo si la de Central Puerto o alguna central térmica, a lo mejor algunos de ustedes las conocen, que eran calderas que originalmente quemaban carbón, ¿sí? En donde las calderas estaban diseñadas para tener los gases de combustión de carbón circulando a través de su intercambio de calor dentro de la caldera. Ese volumen de gases es mucho mayor que el volumen de gases cuando queman gas natural. Entonces, para mantener la convección adecuada, también hay recirculación de gases de combustión para lograr una buena convección. Pero es un caso bastante particular. En general, la recirculación de gases de combustión se utiliza para bajar emisiones de óxido de nitrógeno.